hermanos, quiero agradecerles la oportunidad que me han dado a mí y a mi familia estar entre ustedes, a toda la iglesia, a Dios primeramente, porque nos ha permitido estar entre ustedes. Es una bendición seguir compartiendo, ¿verdad?, la palabra de Dios. Pues bien, mis hermanos, este día es un día muy especial. Gracias a Dios, ¿verdad?, nos han permitido estar con ustedes. Y como podemos ver, mis hermanos, en el transcurso del día, en la mañana estaba nublado, en algunos lugares había mucha lluvia, en otros no tanto, pero hoy por la tarde vemos que el sol ha salido. Y eso nos enseña, mis hermanos, que durante el día puede haber altas y bajas, durante el día puede haber lluvia como puede haber sol. Y podemos ver, mis hermanos, que el Señor Jesús, con pensamientos de Dios, siempre ha tenido en mente el llevarnos a la madurez. ¿Cómo? De muchas maneras, mis hermanos, de muchas maneras, y ahorita vamos a estar, con el favor de Dios, viendo alguna de ellas. Por medio de enseñanzas que su Hijo nos dejó escritas en la Biblia, por medio de pruebas, por medio de sufrimientos, aflicciones, por muchas otras cosas, nos lleva a la madurez. Ahorita vamos a estar viendo eso. Vayamos abriendo la escritura, mis hermanos, para meditar en esta tarde tocante el sentido de enseñanzas en cuanto al Maestro que nos ha dejado Dios, el Señor Jesús. Allá en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, mis hermanos, por favor, amigo oyente. Evangelio según San Juan, en el capítulo 6. Pero estas cosas, mis hermanos, las enseñanzas que recibimos son con un sentido de madurez, debemos de verlo así. Un sentido de madurez, de prosperidad espiritual en nuestras vidas. No es algo que estemos haciendo mal para el Señor. Quizás puedan venir a nuestras vidas pruebas muy difíciles de soportar. Pero Dios está siempre con nosotros, siempre y cuando sigamos las enseñanzas que nos ha dejado. Vayamos allá, mis hermanos. Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, por allá en el versículo 1, por favor. Vamos a leer un poco ahí de estos personajes, Felipe y Andrés, y Jesús como personaje principal y enseña, maestro de nosotros, ¿verdad? Dice, Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 1, dice: después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veía las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, dice la Escritura. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud. Notemos bien, mis hermanos, Jesús en este lugar, levantándose y mirando grande multitud alrededor de él. Mucha gente. Y vemos, mis hermanos, que inmediatamente el maestro pensó en una enseñanza para sus discípulos. Y agarró a Felipe y le dijo: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Refiriéndose y hablando de la multitud que lo rodeaba. ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero estos decían para probarle. Notemos bien el maestro haciendo uso de uno de sus discípulos para probarlo, dice la Escritura. Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Notemos la respuesta de este hombre, Felipe, en el versículo 7. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para
que cada uno de ellos tomase un poco. Notemos el pensamiento de este hombre, hablando de 200 denarios, no van a completar esta multitud para que coman un poco de él. El pensamiento de él. Otro, en el versículo 8 dice, uno de sus discípulos llamado Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Otro hombre llamado Andrés, haciendo mención esto. Mencionó al muchacho con 5 panes y 2 pececillos, pero también tiene la duda en su ser. ¿Qué es esto para tantos? Es bien importante notar, mis hermanos, que el maestro tiene control de todo en la vida. De todo tiene control. Él sabe cómo resolver las cosas, pero él trata de ver qué hay en la persona de cada uno de los que le rodean. Notemos bien. Él trata de ver cómo responde la persona de acuerdo a las enseñanzas que va llevando día tras día en su vida. Este no era el primer encuentro de Felipe, Andrés, Pedro y sus discípulos con él. No era la primera vez. Ya habían pasado enseñanzas con el maestro. Y podemos ver, mis hermanos, que hay veces que la persona está escuchando, y sí, está escuchando, pero no está meditando en lo que está enseñando el maestro. Está nomás oyendo, pero no está captando, no está todo su ser ahí en el maestro. Lo podemos ver, mis hermanos, porque esta no fue una de las primeras enseñanzas que recibieron. ¿De dónde compraremos pan para que coman esto?, dice el maestro. Bueno, pues podemos ver, mis hermanos, allá un poquito en Evangelio según San Juan capítulo 5 y el versículo 19, mis hermanos, cómo ya les había enseñado otras enseñanzas tocante al poder de Dios, la autoridad de Dios y lo que Dios enseña en sus enseñanzas. Notemos en el versículo 19, Evangelio según San Juan capítulo 5, y en el versículo 19, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, si no lo ve hacer al Padre. También lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores obras que éstas les mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Ya les había dicho, mis hermanos, que iban a venir cosas mayores en sus vidas. Quizás en ese momento cuando Jesús le dijo esto a los discípulos, no pensaron, no confiaron. O quizás esas enseñanzas que les habían dicho no las habían meditado en su vida. Porque ya les había dicho que iban a venir cosas mayores con Él. ¿Y cómo podemos ver, mis hermanos? ¿Y cómo podemos ver ahí en el Evangelio según San Juan? Un poquito más atrás, en el capítulo 1, mis hermanos. ¿Cómo podemos ver con toda claridad en el capítulo 2, versículo 1, dice, al tercer día se hicieron unas bodas de Canaán, de Galilea, y estaban ahí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. O sea que ahí estaban estos hombres, Andrés, Pedro, Felipe y todos los discípulos. Ahí estaban con Jesús en estas bodas. Dice, y faltando el vino, la madre de Jesús les dijo, ¿no tienen vino? Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido la hora.
Su madre dijo a los que servían, notemos bien lo que le dijo la madre de Jesús. Su madre dijo a los que le servían: haced todo lo que os dijere. Notemos la respuesta de la madre: haced todo lo que os dijere. Y estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijeron: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha en vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando haya bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea. O sea que cuando Jesús pone a prueba a uno de sus discípulos, es porque ya le ha enseñado con quién anda. Anda con el Maestro, con el Hijo de Dios Todopoderoso, en el cual Dios Padre confía en él. Y que así como Dios Padre, Dios Hijo tiene mucho poder para hacer y deshacer cosas, para mover y quitar y poner. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 43. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y llamó a Felipe y le dijo: sígueme. Aquí es cuando tuvieron el encuentro Jesús y Felipe. Y Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley. Notemos lo que dijo Felipe, mis hermanos. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se acercaba, dijo a él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Notemos palabras de Jesús hacia este hombre, Natanael: un verdadero israelita en quien no hay engaño. Respondió Natanael en el versículo 48. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? ¿De dónde me conoces? Respondiendo Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondiendo Natanael le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. No se conocían estos hombres, pero como el Maestro le hizo ver que era el Hijo de Dios a Natanael. Respondiendo Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? ¿Qué le dice? Cosas mayores que estas verás. Yo me pregunto, mis hermanos, ¿dónde estaba Felipe cuando estaba hablando Jesús con este hombre, Natanael? Si él fue el que lo introdujo con Jesús. Ahí estaba Felipe. Ahí estaba, ¿qué? Escuchando que iban a venir cosas mayores. Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo que de
cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Este hombre ya había escuchado 1, 2, 3 veces que iban a venir cosas mayores con el Maestro. Por eso cuando Jesús le dice a este hombre, Felipe le dice, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Yo no sé qué respondería. Quizás respondería igual que él, dudando, haciendo comparaciones de que tenemos esta cantidad de dinero para tanta gente, mirando lo material siempre. Porque así es el hombre. Casi siempre mira lo material y hace comparaciones. No vamos a completar para tantos. No vamos a completar para tantos. Pero sin embargo, Dios sigue probando los corazones de los hombres. Y esto no es nada nuevo, mis hermanos. Esto no es nada nuevo. Dios quiere saber qué hay y cómo respondemos ante las aflicciones. Dios quiere saber cómo respondemos día tras día. ¿No les ha pasado que antes de venir a los servicios domingo por la mañana, cuando uno se agarra a arreglarse y no salen bien las cosas, se frustra el hombre a veces? Y empieza a decir cosas o pensar cosas. Y ya llega aquí con otros pensamientos. Tener mucho cuidado. Tener mucho cuidado de cómo nos prueba Dios. O permite que las pruebas lleguen a nuestra vida. Deuteronomios capítulo 8, por favor, vamos a sellar un poquito el Antiguo Testamento para meditar en cómo Dios probó a este pueblo, Israel, y qué sentido tenía. Deuteronomios capítulo 8, mis hermanos. Versículo 1 dice: cuidaréis de poner por obra todos los mandamientos que yo os ordeno hoy. Dios hablándole al pueblo, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseéis la tierra que Jehová prometió por juramento a vuestros padres. Y te acordarás, notemos bien, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios en estos 40 años en el desierto. Este pueblo, mis hermanos, debería y tenía la tarea de ¿qué? De meditar en quién era su Dios. De día y de noche, todos los días de su vida. Tenía la tarea de ¿qué? De acordarse de todo el camino por donde los traía Dios. Tenía esa tarea. ¿Estos qué? 40 años en el desierto. Dice, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Si habías de guardar o no sus mandamientos. Qué cosas, ¿verdad? Cómo Dios trabaja y permite que trabaje hacia nosotros las pruebas. ¿Para qué? Para afligir al hombre, para probar al hombre, para saber cómo o qué hay en el corazón del hombre. ¿Cómo respondemos ante las consecuencias, ante los malos momentos que a veces tenemos como seres humanos? Con toda claridad dice, y te acordarás de todo el camino por donde te he traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió
y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías, tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Yo recuerdo en esas ocasiones, mis hermanos, en la Escritura, cuando dice que estos hombres iban ya bien sedientos y no tenían nada que comer. Y luego el Señor les dio comida, ese maná que estuvieron comiendo por mucho tiempo, que después dijeron: qué fastidio, estamos hastiados de estas comidas. Y luego empezaron a pensar los hombres del pueblo de Dios que allá en Egipto estaba mucho mejor. Pensamiento del hombre, que allá estaba mucho mejor. ¿Cómo o qué hay todavía en el corazón del hombre? Empezaron a sacar todo lo que tenían en el corazón, que estaba mejor allá, que allá comían frutas, verduras y carnes, aunque vivían en esclavitud. ¿Cómo el hombre quiere seguir viviendo esa vida de esclavitud, pero con el gusto en la carne, comiendo y disfrutando de las variedades de comida? No pudieron aguantarse un corto de tiempo que tenían de la salida hacia la tierra prometida, que después se alargó 40 años. ¿Por qué? Porque fue muy rebelde el pueblo. Lo que había en el corazón no había cambiado nada. Las enseñanzas de Dios no les habían llegado. El poder de Dios librándolos de los enemigos no les había cambiado su vida. Es bien importante, mis hermanos, que notando aquí vemos que Dios hace uso de las aflicciones, del sufrimiento, de pérdidas que tenemos en nuestra vida para probarnos si realmente le amamos, si realmente lo queremos como Dios, si realmente le damos la prioridad como Dios. Es triste ver, mis hermanos, que habemos algunos como hermanos, vienen algunas pruebas, inmediatamente lo que hace la persona es retirarse de Dios, lo más que lejos que se pueda ir, apartarse de la congregación. Ese es un grave error, porque las pruebas son necesarias para nuestro crecimiento espiritual, según la Escritura dice. Vayamos allá para ver este punto. Allí en Santiago, mis hermanos, Santiago capítulo 1, mis hermanos, por favor. No se sientan tristes porque estén pasando por alguna prueba, por algún sufrimiento, por alguna pérdida o qué sé yo, algunas pruebas tan difíciles que a veces Dios nos presenta en nuestras vidas. Es para madurar, para crecer en el Señor. Santiago capítulo 1 y el versículo 2, notemos lo que dice el escritor. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paz. La prueba de vuestra fe produce paciencia. Esto es algo que se va dando, mis hermanos. Es necesario el sufrimiento, el padecimiento en nuestras vidas, las pruebas en nuestras vidas, para poder adquirir algo mejor, que es ¿qué? La prueba de vuestra fe, y obtener paciencia. ¿Paciencia para qué? Para muchas cosas en nuestra vida. Para no airarnos con tanta facilidad cuando no salen las cosas como uno cree, como uno piensa. ¿Se ha fijado, mis hermanos, que cuando en la familia está todo bueno es porque al papá o a la mamá le están saliendo todas las cosas de maravilla? Pero cuando hay algo que interrumpe esos pensamientos de padre o de madre, como que las cosas todas cambian. Y
y empezamos a hacer uso de la ira y del coraje. Y ya no estamos obrando como Dios quiere que obremos. ¿Por qué? Porque nos impacientamos nosotros. Y es necesario las pruebas en nuestra vida. ¿Por qué? Porque uno va adquiriendo paciencia. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa. Notemos bien, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis ¿qué? Perfectos. Este sentido de perfección, mis hermanos, no es que nunca en la vida nos vayamos a equivocar, porque ese sentido de perfección solamente es de Dios. El sentido que está hablando aquí, mis hermanos, es un sentido de ¿qué? Ahí dice, cabales, y sin que os falte cosa alguna. Es sentido de madurez en el cristiano. Poco a poco se va adquiriendo esa madurez. Pero debemos de aceptar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Cada vez que Dios se acerque, y nos diga, ¿cómo le vamos a hacer ahora para darle de comida a tanta gente? ¿Cómo les digo a aquellos? ¿Cómo le vamos a hacer, Luis, para hacer estas cosas? ¿O cómo le vas a hacer de esta manera? ¿O qué? ¿Qué piensas? ¿Cómo deberían de haber respondido estos hombres? Pasan las cosas tan rápido. ¿Cómo deberían de haber respondido estos hombres? Primero que nada, con fe. Con fe, creyendo de quien los acompaña no es un ser común y corriente, humano como nosotros. Es el Hijo de Dios. Y que Él tiene poder para hacer una y otra cosa y hacer tantas cosas entre los seres humanos. Porque ya lo había hecho antes. Ya les había dado las señales del vino. Ya les había dado señales a este hombre también, a Natanael. Ya la madre conocía en cierto sentido que él tenía y estaba con Dios, estaba Dios con él. Todas las enseñanzas esas, yéndolas a meditar día tras día, estos hombres debieron de haber respondido con un poco más de fe. Incluso Jesús le dice a Pedro en una de las enseñanzas, le dice, Satanás me ha pedido para zarandearte, pero yo he pedido a Dios por ti, para que fortalezca tu fe. ¿Sabía que como ser humano a veces nos falta la fe? Aquel hombre decía, no Señor, yo contigo hasta la muerte, yo contigo siempre. ¿Y qué hizo? Lo negó, ¿verdad? A veces fallamos en las pruebas, mis hermanos, pero eso que no nos desanime. Hay que seguir adelante, seguir creciendo en el Señor, no dudando, sino haciendo manifiesto. Porque miren, mis hermanos, volvamos otra vez a ese sentido en el cual comenzamos. Ahí en el Evangelio según San Juan capítulo 6, mis hermanos. Dios es sabio, mis hermanos. Dios nomás quiere saber qué es lo que hay en nuestro corazón. Notemos lo que dice ahí. Evangelio según San Juan capítulo 6. En el versículo 6 dice, pero esto decía para probarles. Notemos bien, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. El pensamiento de Felipe. El pensamiento de Andrés, dice uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pedacillos, dice 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Notemos la respuesta del maestro, mis hermanos.
Entonces Jesús les dijo, ya conociendo que en ellos no había suficiente fe como aquel Natanael, lo que hizo el maestro, hacer recostar la gente. Es algo tan sencillo, mis hermanos, que les dio el trabajo para que ellos hicieran. ¿Saben qué? Hagan recostar la gente. Y dice, y había mucha gente hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió de entre sus discípulos, y los discípulos de los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Notemos bien, el maestro lo que hizo fue, acomoden a la gente. Eso de trabajo es para ustedes. Yo hago el resto. ¿Se fijan cómo es Dios? Dios no nos pone a hacer cosas sobrenaturales en esta vida. Dios tiene el trabajo para nosotros de acuerdo a la capacidad de cada uno de nosotros. Dios lo que quiere saber es qué fe hay en nosotros. Una fe de que se cree así de volada y al rato ya no se tiene nada. Una fe que se dice tener y al final, cuando vienen las pruebas, se demuestra lo contrario. Él quiere que confiemos, que tengamos nuestra plena confianza en el Creador, en el Hijo, en que la Trinidad está entre nosotros, en que debemos de seguir adelante a pesar de lo que estemos viviendo como pruebas. Confiar en Él. Amigo oyente, que usted todavía no forma parte del cuerpo del Señor, la oportunidad es hoy para usted también tener esta oportunidad de ¿qué? De tener un Dios, de tener una esperanza en su vida, de tener esa confianza que Dios da a cada uno de nosotros para seguir esta vida, fácil o difícil, con pruebas o sin pruebas. Pero necesitamos estar dentro del cuerpo del Señor para poder recibir estas bendiciones, este poder que Dios da para vencer todas estas pruebas, para pasarlas. Gracias, mis hermanos, por su finísima atención, esperando de que haya sido algo, ¿verdad?, que les hayamos traído con el favor de Dios, ¿verdad?,